No es permitido sepultar a una persona si no hay un certificado de defunción emitido por un médico. El médico debe declarar oficialmente la muerte de la persona. Más adelante, los dolientes, los familiares van a requerir de esa certificación. ¿Para qué? Para realizar algunos trámites legales, como una pensión, por ejemplo, una herencia, o entre otros asuntos, ¿verdad? Pero es necesario esa certificación. Me llama la atención, mis amados hermanos, que cuando nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo, hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ustedes nos han dado cuenta que poco hablamos de su sepultura. Casi no hablamos de la sepultura de Cristo. Sin embargo, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan con detalles de la sepultura de Cristo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué consideraron importante hablar de la sepultura de Cristo? ¿Por qué tantos detalles de su sepultura? Y nosotros casi no los tenemos en cuenta cuando presentamos el Evangelio. La sepultura de Cristo, igual que su muerte y resurrección, da cuenta de la fidelidad de las Escrituras. La sepultura de Cristo se constituye en un hecho fundamental para la comprensión de nuestra fe, de nuestra liberación del pecado y de la esperanza que tenemos en Cristo. Y quiero resumirle esa verdad diciendo que la sepultura de Cristo, para que usted no lo olvide, la sepultura de Cristo da cuenta de la fidelidad de las Escrituras y de nuestra libertad del pecado y de la esperanza que tenemos en Él. Amén. ¿De qué da cuenta la sepultura de Cristo? ¿De la fidelidad de qué? De las Escrituras. Y entonces, si la Escritura es fiel, demuestran que Jesucristo fue sepultado. ¿Qué significa eso para nosotros? Que somos libres ¿de qué? Del pecado. Las cadenas rotas son, cantábamos ahorita, ¿verdad? Y tenemos esperanza en Jesucristo. Así que quiero invitarles a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 42 al 47. Si gusta puede ponerse sobre sus pies. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro porque estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Libertad y esperanza segura. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Libertad y esperanza segura. La sepultura de Cristo da cuenta del cumplimiento
de las Escrituras a pesar de las circunstancias. ¿Ya? A pesar de las circunstancias. La muerte del Hijo de Dios había sido anunciada por el profeta Isaías. Ya nosotros conocemos lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Y muchos no sabemos algunos de esos versículos. Y así como fue anunciada, sucedieron las cosas. Sin ser un criminal, ni haber cometido pecado, porque en él no hay pecado, Jesús fue condenado a muerte en la cruz como cualquier criminal, en medio de dos ladrones, dice los evangelios. Si usted quiere leerlo, puede leerlo allí en Marcos 15, 27. Por lo tanto, Jesús estaba expuesto a que en su sepultura o fuese tratado como tal, como un criminal. O es más, ni siquiera si hubiera dependido de los romanos, ni siquiera hubiese sido sepultado. A los romanos no les importaba dejar el cuerpo de los criminales en la cruz para que fuesen comidos por las aves de rapiña. ¿Ya? Jesús estaba expuesto a ser tratado, o el cuerpo de Jesús, como un criminal. Sin embargo, eso sería imposible. Su cuerpo no podía ser tratado como el cuerpo de un criminal, porque su sepultura es la prueba contundente de su muerte, sin la cual no habría perdón de pecados. Nosotros somos conscientes de eso, mis amados hermanos, que si Jesús no hubiese muerto por nosotros, si no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, nuestra salvación sería imposible. No solo estaría en duda, sino que sería imposible, porque era necesario que el justo muriese por los pecadores, que somos nosotros, en quien tenemos redención, dice Efesios, por su sangre, el perdón de pecados. Isaías va a decir: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, ¿qué pasó? Fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo nuestro pecado él lo llevó en la cruz. Él pagó la pena de nuestra condena. Pero Isaías va a decir entonces, decía ahorita que era imposible que el cuerpo de Jesús, del Hijo de Dios, fuese tratado como un criminal. ¿Por qué? Porque entonces su muerte sería puesta en duda, como lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Que decían algunos que los discípulos habían robado. Había que asegurar bien la piedra de que cubría, que tapaba la cueva o la tumba donde él estaba, porque podían robar el cuerpo de Jesús. Otros pensaban que de pronto Jesús no estaba muerto. Esos fueron herejías que salieron, que Jesús no estaba muerto, sino que su cuerpo estaba allí como en un estado de no sé, casi moribundo, pero al fin él nunca murió. Falsas doctrinas que salieron. Pero era necesario que hubiese muchos testigos, no solamente de la resurrección de Jesús, sino también de su sepultura. Isaías va a decir que aunque se dispuso, escuchen eso, con los impíos su sepultura, Isaías dice, no sería así. Aunque se dispuso con los impíos su sepultura, mas con lo rico fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Dios había dado de antemano una palabra que estaba garantizando la sepultura de su hijo. Y no como un criminal, sino que la profecía decía que él iba a ser sepultado con los ricos, con la dignidad. Y esto para decir que él iba a ser sepultado con la dignidad que él se merecía, como un rey. Como el rey que es, amén, como el Mesías que estaba esperando. Así que cuando leemos el versículo 42 dice, cuando llegó la noche, y usted puede mirar su Biblia allí. Y con este dato que a veces lo leemos así y no le prestamos mucha atención, porque es que hay que leer la Biblia y hay que meditar en lo que ella dice. Parece que Marcos quiere que notemos cómo lo que Dios establece en las Escrituras siempre está en riesgo de no suceder. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? Usted cree la palabra, la promesa, pero las circunstancias como que lo ponen a dudar y usted deja de creer y resiste. ¿Ya? Que nuestra resistencia, Marcos quiere hacernos notar, le voy a leer eso otra vez, cómo lo establecido por Dios en las Escrituras siempre está en riesgo de no suceder. Que encuentra resistencia, que encuentra oposición, de alguna manera se va a levantar oposición para que las cosas no sucedan como Dios lo ha establecido. Pero también, escuche esto, también Marcos busca que nosotros podamos entender que todo lo que las Escrituras establecen, que todo lo que las Escrituras dicen, tiene que suceder. Sucede. Y tiene que suceder por encima de las circunstancias, por encima de la voluntad humana. Que no hay nada ni nadie que le ponga límites al cumplimiento de las Escrituras. Por eso el autor bíblico va a ser contundente y va a decir que los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El cumplimiento de las Escrituras, de lo que dice la palabra de Dios, no depende de las circunstancias, no depende de la voluntad humana. Así, mis hermanos, que vamos a encontrar en este versículo el primer impasse para que se dé cumplimiento a las Escrituras, para que el Hijo de Dios fuese sepultado, como decía las Escrituras, entre los ricos, como los ricos. Escuche, el mismo Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 15, versículo 25, que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Versículo 25. Era la hora tercera cuando fue crucificado. Eso significa que eran las 9 de la mañana. Y muere a las 3 de la tarde, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Han transcurrido 3 horas desde su muerte. Esto representaba un problema para los escrupulosos líderes judíos. Porque ¿qué dice el versículo? Cuando llegó la noche. ¿Qué pasó? Se iba acercando ¿qué?
el día de reposo. Creo que estábamos ahí como que el Marco no nos da la hora, no nos dice son las 6, ni nos dice son las 5:45, ni faltan 15 minutos, pero ustedes saben que cuando ya se va acercando las 6 de la tarde, en algunas épocas aquí todavía es claro, pero en algunas otras épocas ya es oscurito, y en algunos lugares del mundo es todavía más oscuro, eso depende. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera ¿de qué? Del día de reposo. Entonces, los escrupulosos líderes judíos, entonces ya ellos no podían trabajar. El viernes a las 6 de la tarde se suspendía toda actividad, porque el día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba ¿cuándo? Sábado a las 6 de la tarde. En otras palabras, como dice el versículo 42, era la preparación para el día de reposo y no se permitía realizar ninguna actividad que requiriera esfuerzo o trabajo físico. El tiempo apremia. El tiempo apremia, el tiempo para sepultar al Hijo de Dios, el cuerpo de Jesús, se está acabando. El día de reposo está allí, está por comenzar. Y uno se pregunta entonces, ¿dónde están los dolientes de Jesús? ¿Dónde está la familia de Jesús? ¿Por qué no hay un sepelio organizado para darle sepultura a Jesús, para pedir el cuerpo del Señor? Y la respuesta es porque se cree que es la misma razón por la cual los discípulos huyeron. ¿Por qué huyeron los discípulos? Por miedo. Temían recibir el mismo trato y ser juzgado como Jesús. Y nadie quería que los identificaran como un criminal, ¿verdad? Uno a veces escucha las noticias, allá en la morgue hay un cuerpo y nadie va y lo reclama. ¿Ya? Pasan días. Entre el versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, miren lo que pasa. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Miren lo que está pasando. Entre el versículo 42 y el versículo 43 hay una serie de acontecimientos que concluyen en la petición de José de Arimatea, que va ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y uno dice, y Marco omitió tanta información, se pega un salto. Y uno dice, ¿qué pasó en ese transcurso de tiempo? ¿Qué pasó? Omite información que los otros evangelios sí nos van a dar. Entonces, por ejemplo, Juan hace notar, el evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, hace notar otros hechos relacionados con la sepultura de Jesús y que fueron anticipados por las escrituras, que también las escrituras hablaban de esos hechos, como es el caso de la hipocresía y la falta de piedad de los líderes judíos. Ellos no tuvieron ningún reparo, ningún escrúpulo para entregar al Hijo de Dios para que fuese juzgado y condenado a muerte. Estos líderes judíos eran incapaces de discernir los tiempos de Dios. Eran incapaces de discernir las escrituras. Ellos eran incapaces de discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. Cuando nuestros corazones están lejos de Dios, nosotros no entendemos el obrar de Dios en el mundo. Nos llenamos de miedo, de pavor. Cuando nuestros corazones están lejos de Dios, no entendemos las escrituras,
no podemos oír la voz de Dios. El interés de estos líderes religiosos era mostrarse piadosos ante el pueblo. Ellos estaban convencidos de que si daban muerte al Hijo de Dios, ellos estaban haciendo lo correcto, porque Jesús era un blasfemo, porque Jesús había dicho que Él era Dios, que Él era Hijo de Dios. Pero las Escrituras decían que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, pero ellos no lo pudieron entender. Pero querían hacerse ver como piadosos ante el pueblo, y entonces había que condenar al blasfemo, entre comillas. Ahora, ellos van a mostrar una gran preocupación, porque según la ley, los reos, los criminales, no pueden pasar la noche en la cruz. Esto significaría maldición para ellos y para la tierra. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Increíble. ¿Cómo se sabían las Escrituras? Pero no podían entender el sentido de ellas. Y aquí entonces ellos, afanados, celosos por las Escrituras y con el miedo de que la maldición no cayera sobre ellos y sobre la tierra, así que ellos van donde Pilato y le ruegan a Pilato que les quiebre las piernas a Jesús. Perdón, a Jesús no, a todos los crucificados. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, nosotros no los vamos a tocar porque nosotros nos contaminamos. Y es el día de reposo y no nos podemos contaminar. Pero por favor, quiebren las piernas. Haz que los soldados les quiebren la pierna y que los bajen de allí. Que los echen en una fosa común, porque eso era lo que se esperaba que hacían con los criminales si no venía un doliente, un familiar a reclamar el cuerpo. Ahora, el quebrarle las piernas, miren la crueldad, ¿verdad? El quebrarle las piernas, con eso lo que ellos están diciendo es: por favor, te rogamos que aceleres la muerte de los criminales. Quebrar las piernas era acelerarle la muerte. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. Porque si se les cree o se dice, y los comentarios, y dice que si se les quiebra las piernas, entonces ellos ya no tienen cómo sostenerse, y entonces toda la fuerza queda solamente en las manos, no tienen cómo impulsarse, no tienen cómo respirar, entonces que ellos van a terminar asfixiados. ¿Ya? Eso es lo que están diciendo. Acelera la muerte, y así para que ellos pudieran ser bajados de la cruz y enterrados. Y lo más probable, otra vez, al ser bajados de la cruz, ellos serían echados en una fosa común, y entre esos el cuerpo del Señor. Si no había otra vez un doliente que reclamara los cuerpos. Y todo esto, mis amados hermanos, indica que no hay indicios o posibilidad humana hablando de que Jesús
sea sepultado, como lo dicen las Escrituras. Hasta el momento no hay posibilidad, no están los discípulos, no está la familia. Y en la mente de todos los que ven, lo único que están esperando es que sea echado en una fosa común. Y Juan sigue diciendo, capítulo 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro ladrón y al otro que habían crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó? Ya le vieron muerto y no le quebraron las piernas. Qué maravilloso. Cómo Dios está presente en medio de las circunstancias. Cómo la palabra de Dios se va cumpliendo de manera silenciosa y parece que nadie se da cuenta, porque nadie está conectado con Dios, porque los corazones están lejos de Dios, porque no pueden relacionar, porque no pueden ver y discernir, no pueden reflexionar espiritualmente y decir: eso que acabó de pasar lo dicen las Escrituras. Porque la mente está en otra cosa, como decían las niñas en la presentación. ¿Ya? Hemos abandonado la reflexión bíblica. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y sabe qué? Que eso nos hace pensar en lo que dijo Jesús en Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, porque Él dio su vida por nosotros. Amén, mis hermanos. No hubo necesidad de acelerar la muerte de Jesús, porque Él sabía a qué había ido a la cruz, porque el Padre sabía a qué había ido a la cruz. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Cuánto poder en la muerte de Jesús. Amén. Cuánto poder en la cruz. El versículo 34 sigue diciendo: pero uno de los soldados, como que para que no quede duda, ¿qué hizo? Le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Escuche esto. Lo maravilloso de este relato es ver la mano de Dios haciendo que en medio de lo absurdo, de lo improbable humanamente, que en medio de la necedad del hombre, su palabra tenga cumplimiento. Amén. Su palabra tenga cumplimiento. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe, que creamos en la palabra, así estemos al borde de la muerte. Amén. Así nuestro cuerpo esté en peligro, porque la vida es más que el vestido, más que el alimento, más que las cosas que nosotros deseamos de este mundo. Amén. ¿Y sabe por qué le digo que esto es maravilloso? Porque no hay nada que pueda estorbar el cumplimiento de lo establecido por Dios. Y yo quiero que eso lo tenga grabado en su corazón. Porque si Dios le prometió a usted vida eterna, y si usted cree en Jesús, usted tendrá vida eterna. Amén. Si Dios le prometió perdón de pecados, tenga la seguridad que hay perdón de pecados.
Porque si la palabra de Dios se cumplió en la vida, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, y todo lo que la Biblia decía de Cristo tuvo cumplimiento, todo lo que la Biblia dice de usted y de mí tendrá cumplimiento en Cristo. Amén. No hay nada que pueda estorbar el cumplimiento de lo establecido por Dios. La palabra de Dios siempre saldrá triunfante, y ante lo establecido en ella, todo consejo humano, maligno, va a fracasar. Amén. Todo consejo humano o maligno, todo lo que se oponga, va a fracasar. Y es así como ante todo esto, todo este panorama, la palabra de Dios se va cumpliendo ante los incrédulos y ante la ceguera de los líderes judíos. ¿Y por qué le digo que se va cumpliendo? El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, ellos no podían entender. No le quebraron los huesos porque no le quebraron las piernas, porque las escrituras ya habían dicho que sus huesos no podían ser quebrados. Y esta imagen nos recuerda que Jesús es el Cordero Pascual. Hermanos, esta imagen de que no se le quebraron las piernas nos recuerda a nosotros que Jesús es el Cordero. Está afirmando, poniéndole la firma allí. Oye, ¿lo estás dudando? ¿Dudas que Jesús murió por tus pecados? ¿Dudas que el sacrificio de Cristo tiene poder para darte vida? Mira, te estoy dando una evidencia bíblica más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que sacrificaba el pueblo de Israel, el Cordero Pascual que Dios le ordenó sacrificar el día que salieron, la noche que les iba a liberar de Egipto. ¿Sabe qué orden les dio el Señor? Usted puede leer eso en su casa, Éxodo 12:46. Dice que ellos tenían que sacrificar al Cordero, poner la sangre en las puertas de sus casas, pero no podían quebrar ni uno de sus huesos, porque sus huesos no podían ser quebrados. Y dice, oye, pero es que a Dios se le ocurre unas cosas. ¿Y qué pasa si le quebramos los huesos? O sea, Dios dice cosas que nosotros no entendemos. Pero cuando usted empieza a leer las escrituras, cuando usted empieza a pedirle a Dios sabiduría para que le permita entender el sentido del texto, qué es lo que Dios quiere decirle, y usted se encuentra con textos como este, usted va a decir, y usted se acuerda que Juan había dicho que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a que aquello solamente era una representación de lo que venía para nosotros, una expresión de fe. Para los judíos era una expresión de fe, de lo que esperaban, ¿ya? El esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual no se le quebró los huesos. Amén, mis hermanos. Y Zacarías capítulo 12, versículo 10. Otra palabra que había dado el Señor acerca de la lanza que traspasó su costado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Gloria a Dios. Amén. Esto lo está diciendo mucho tiempo antes de que sucediera, de que el Hijo de Dios naciera, de que viniera a este mundo. Las profecías hablaban de su vida, de su muerte, de su resurrección. Hablaban de detalles que iban a ocurrir alrededor de su sepultura. Mirarán a mí, a quien me traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
el Hijo de Dios. Siguiendo con Juan 19:35 dice: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Usted se dio cuenta la ignorancia bíblica que había en ese entonces? La ceguera espiritual que había. Usted no sabe, no se imagina, usted se ha puesto a imaginar que Cristo venga y muchos después preguntándose todavía cuándo va a venir Cristo. Dios mío, por favor, cuántas cosas están pasando delante de nuestros ojos en cumplimiento de la palabra de Dios, y no hay reflexión porque no se conoce a Dios, porque el conocimiento que tenemos de Dios era como el conocimiento de estos líderes. No permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. No hablamos con Dios. No le preguntamos a Dios lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Cómo vivir de acuerdo a las Escrituras. Cómo vivir de acuerdo a aquello que decimos que nosotros creemos. El temor a Dios de estos líderes religiosos se limitaba a guardar rigurosamente los ritos y las fiestas religiosas, sin entender lo que realmente ellas representaban. Usted sabe que cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, ese momento tiene que ser un momento solemne, de mucha reverencia, de reflexión, preguntándonos qué significa eso para nosotros. Cuando nosotros damos las ofrendas y los diezmos, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando venimos al culto, a la escuela dominical, al culto de oración, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente deseo a Dios? ¿Realmente deseo santidad? ¿Deseo ser más santo, más puro? ¿Deseo oír la voz de Dios, ser más como Jesús? ¿O simplemente estamos igual que ellos, guardando rigurosamente los ritos, las fiestas, sin entender lo que realmente ellas representan ni el alcance que debieran tener en nuestras vidas? Pero mientras estos líderes religiosos daban cumplimiento a la ley, hay que partirles las piernas, quebrarles las piernas, y hay que bajarlos de allí, porque vendrá maldición si no lo hacemos. Mientras ellos están afanosos por darle cumplimiento a la ley, pero lejos de Dios, buscando la aprobación de los hombres, honrando al César, a quienes habían dicho, ellos habían dicho cuando Pilato les preguntó que si soltaba a Jesús, ellos gritaron y dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Mientras ellos están dando cumplimiento a la ley, lejos de Dios, Dios está dando cumplimiento a su palabra, a las profecías. ¿No les parece eso maravilloso? Y triste, porque podría ser nuestro caso, y no debiera ser así. Hasta ahora el cuerpo de Jesús está expuesto a ser echado en una fosa común, junto con los cuerpos de los ladrones. Pero aquí, mis amados hermanos, es donde lo inimaginable,
Lo imaginable del actuar de Dios se manifiesta mostrando o dando cumplimiento a lo que había dicho, a lo que había anunciado. Aquí es donde se manifiesta el actuar de Dios, mostrando que el cumplimiento de su palabra no depende de las circunstancias ni de la voluntad humana. Que su plan de redención es seguro y firme, que se lleva a cabo según lo que Él ha establecido, que es en medio de las circunstancias adversas donde se magnifica el poder de la palabra de Dios y se pone en evidencia su veracidad, que los pensamientos de Dios son más profundos, más altos que los nuestros, que el actuar de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Y es así como entonces vamos a encontrar un factor sorpresa que se escapa de cualquier predicción que se pudiese haber hecho acerca del entierro de Jesús, de la sepultura de Jesús. Jesús no podía ser echado en una fosa común. La sepultura de Jesús debía ser conforme a lo que la Biblia, las Escrituras decían. Y aunque sus discípulos, mire esto, aunque sus discípulos hubiesen estado allí, aunque su familia hubiese estado allí y hubiesen pedido el cuerpo de Jesús a Pilato, ¿sabe? Hubiese sido imposible que las Escrituras se cumpliesen, porque ellos no tenían los recursos ni las condiciones para darle la sepultura a Jesús que la Biblia exigía, o que las profecías, las Escrituras exigían. Ellos no tenían los recursos económicos, ellos no eran ricos. ¿Ya? Otra vez Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Así que cuando parece que la palabra no se va a cumplir, ¿cómo se mueve Dios? Esto me encanta. ¿Cómo se mueve Dios ante la ceguera, ante la incredulidad? Ese mover silencioso de Dios que no para, que Él no aplaza lo que ha dispuesto. Dios no pospone lo que ya determinó, mis amados hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros somos buenos para posponer, para aplazar. Nosotros desistimos de planes, de cosas que ya hemos determinado, ¿ya? Pero Dios no. Dios no. Así que cuando parece que la palabra se va a cumplir, no se va a cumplir, perdón, aparece José de Arimatea. José de Arimatea, nunca lo habíamos escuchado. No hacía parte de los 12. ¿Dónde estaba? ¿Quién es este personaje? Él sería el instrumento que Dios en su soberana voluntad va a usar para que la profecía se cumpla. Oye, esto me encanta otra vez. Porque nosotros somos dados a depender de las circunstancias. Nosotros somos dados, ¿cuántos aquí tienden a depender de las circunstancias? ¿Cuántos se acobardan? ¿Cuántos desisten de propósitos? Oye, pero creímos una palabra, hicimos propósito, pero nos acobardamos, ¿no? Y entonces Marco viene y nos da referencia de él. Marco, ¿qué dice? José de Arimatea, ¿quién era? Miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Marcos dice que era un miembro distinguido del concilio. ¿Quién era el concilio?
Ay, Dios, miren esto. El concilio estaba conformado por las personas que en la mañana de ese día habían entregado a Jesús ante Pilato. ¿Cómo le parece? El consejo judío, la autoridad judía. Y José era miembro distinguido, noble del concilio. Pero entonces, ¿qué pasó? Miren lo que dice Lucas. Lucas va a decir que él era varón bueno y justo. Él no era como los otros miembros del concilio. Y que no había, Lucas, si usted quiere leer la cita en su casa, Lucas 23, versículos 50 y 51. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él no dio su voto. Yo no sé que cuando ellos preguntaron cuántos están de acuerdo, todos alzaron la mano, pero José no la alzó. ¿Ya? Dice que no había, y no la alzó o no estaba ahí, pero total es que dice que él no estaba de acuerdo con eso, ni en los hechos que ellos hicieron, la manera como trataron a Jesús. No estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice Marcos que él esperaba el reino de Dios. Juan nos va a dar otros detalles. Juan va a decir en el versículo 38, Juan 19, 38, que era un discípulo de Jesús que por miedo a los judíos se mantenía ¿qué? En secreto, que la tenía bien difícil, ¿no? Entonces dice que por secreto. ¿Por qué? Porque lo más probable era que si él se identificaba como discípulo de Jesús, perdería su posición en el concilio. ¿Ya? Lo echarían. Y uno todavía no entiende eso. Uno dice, pero tan cobarde, tan cobarde. Y nosotros hoy en día criticamos y juzgamos a las personas que actúan como él, ¿verdad? Y no estoy aprobando la actitud de José, pero tampoco estoy aprobando, tampoco estoy diciendo que es correcto hacerlo. Lo que quiero mostrar es la soberanía de Dios, la manera como Dios obra. Mateo dice que él era, Mateo 27, 57, que era un hombre rico. Es maravilloso, ¿verdad? Mateo 27, 57. Era un hombre rico. Jesús fue sepultado con los ricos. ¿Ya? José reúne todas las condiciones necesarias para llevar a cabo el sepelio de Jesús conforme a la profecía. Lo más probable es que él ni siquiera, escúcheme esto, hermano, lo más probable es que él ni siquiera sabe que está moviéndose conforme a las escrituras. Yo no me creo José diciendo, yo soy la persona de la cual habla el profeta Isaías. No. Yo creo que José ni siquiera sabía eso. Porque la Biblia dice que Dios inclina el corazón, la voluntad de cualquiera persona, de los reyes, de los poderosos, suyo y mío, hacia donde Él quiere. Amén. Y Dios está moviendo la vida, el corazón de José, de José de Arimatea. Y lo interesante de la actitud de José, es que lo que no se atrevió a hacer mientras estaba Jesús con vida, lo va a hacer ahora. Mientras no se atrevió a reconocer a Jesús públicamente, ahora en una situación tan compleja, tan comprometedora, asume el riesgo de perder todo por Jesús, de ser echado del concilio. Y no solamente eso, sino que se está arriesgando y se arriesgó a contaminarse al tocar el cuerpo de Jesús.
Y no hay otra explicación, mis amados hermanos, por qué José hizo esto ahora y no lo hizo antes. No hay otra explicación que el obrar de Dios en nuestro corazón para llevarnos a hacer lo que Él quiere, lo que sea necesario para que se cumplan las cosas que Él ha establecido. En segundo lugar, Él tenía fe. Él esperaba el reino de Dios, dice la palabra. Y él se fortaleció con la muerte de Jesús. Otra vez esto me está diciendo que en la muerte de Cristo hay poder. Con la muerte de Cristo su fe se fortaleció. Al igual que la fe del centurión cuando vio que Jesús murió, entregó el Espíritu. Él dice, verdaderamente este es el Hijo. ¿Cómo eso puede ocurrir en una cruz? ¿Cómo eso puede ocurrir en la muerte? ¿Ya? ¿Cómo puede ocurrir? Pero no en cualquier muerte, en la muerte del Hijo de Dios. Amén. El versículo 44 dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Pilato supone, cuando José le pide el cuerpo, él dice, bueno, si me está pidiendo el cuerpo es porque ya está muerto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, manda al centurión, y seguramente es el mismo centurión que exclamó, este es el Hijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que él manda al centurión a que verifique si realmente Jesús está muerto, porque hay que certificar la muerte del Hijo de Dios. Amén. Porque sin su muerte no hay herencia para nosotros. Sin su muerte no hay liberación de pecado para nosotros, mis amados hermanos. ¿Ya? Así que dice que él se sorprende que tan rápido haya muerto, porque se cree que estas personas crucificadas duraban hasta varios días ahí colgados en la cruz, sufriendo. Pero lo que Pilato no sabía, que lo que Marcos nos está diciendo desde la sorpresa de Pilato, es que Jesús entregó su vida y nadie se la quitó. Amén, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. El proceder de José en medio de la premura del tiempo, la mención de cada detalle que José tuvo con el cuerpo de Jesús. Miren lo que hizo. Entonces, informado por el centurión, Pilato dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, no le puso como hacemos nosotros, ¿verdad? A veces cuando no hay en la casa y hay que ir a comprar, pero vayan a ver si en la casa hay un vestido blanco o el mejor vestido que tengan, y si no hay que salir a comprarlo. Pero José compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Cuando uno lee los otros evangelios, Juan, uno va a decir, vamos a encontrar que Nicodemo ayuda a José de Arimatea y el cuerpo de Jesús, y traen mirra, traen especies costosísimas que solo eran usadas en la sepultura de un rey. Y entonces aquí dice que lo puso en su sepulcro, quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Todos estos detalles, mis amados hermanos, una sábana limpia, un sepulcro nuevo y labrado, va a decir los otros evangelios, labrado, sin uso. Se cree que las personas, estos sepulcros tenían capacidad no solamente para enterrar a una persona, sino para meter toda una familia allí, ¿no? Para sepultar a toda una familia en estos sepulcros. Pero este sepulcro estaba reservado solo para Jesús. Un sepulcro nuevo, labrado, un privilegio solo de ricos. Amén.
Estos son evidencias de la mano de Dios al cuidado del cuerpo de su Hijo, en el cumplimiento de las Escrituras, mas con lo rico fue en su muerte. Amén. Un trato especial, no en cualquier tumba usada. Nosotros a veces eso es lo que hacemos y eso es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Tenemos un sepulcro, cuando ya ha pasado varios tiempos sacamos los restos de una persona para meter el cuerpo del fallecido. No, esto era exclusivamente para Jesús, ya dispuesto por el Padre, y usó a José de Arimatea para darle este sepulcro digno al Señor. Ahora, si la sepultura de Jesús hubiese dependido de sus dolientes, hubiese dependido de la voluntad humana o de las circunstancias, no hubiese sucedido, ¿verdad? Pero Dios es soberano y su palabra no falla. Todo lo que ella anuncia tiene cumplimiento. Marcos tiene un firme interés en dejar claro que la muerte del Hijo de Dios ha sido certificada. Por lo tanto, fue sepultado. Primero fue certificada por los soldados que iban a acelerar la muerte de Jesús, pero no hubo necesidad. Por el centurión, que lo vio morir y luego certifica que ha muerto. Por las mujeres que están en el versículo 42, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, no debe quedar duda de eso. Por el mismo José. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Otra vez, sin la muerte de Jesús no hay resurrección. Porque estos hechos históricos, de estos hechos históricos depende el cumplimiento de lo que la Biblia ha dicho y dice acerca de nosotros. Jesús ya le había dicho a los discípulos y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de 3 días. Y Jesús, cuando los judíos le pidieron señal de que realmente Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pareciese que esta escritura tampoco se iba a cumplir. Había que enterrar a Jesús esa noche del viernes. Para los judíos un día es una parte del día. Jesús iba a estar parte del viernes, sábado iba a resucitar el domingo. Miren todo lo que está en juego, ¿verdad? Hay que enterrar el cuerpo de Jesús, pero no porque ellos, si no lo hacían, recibían maldición, sino porque la escritura tenía que cumplirse. Amén, mis hermanos. Porque la muerte y la sepultura de Cristo son hechos fundamentales para nuestra fe. Sin la muerte no hay redención. Amén. Hay otra cosa que la palabra nos enseña, la sepultura de Jesús nos enseña, y es que los hechos históricos de la muerte y la sepultura de Cristo se constituyen en el fundamento de nuestra liberación y de nuestra esperanza en Cristo. Amén. Romanos capítulo 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, ¿usted ha pensado en eso? O sea, yo quiero que piense en lo que acabamos de decir, cómo la sepultura de Jesús tuvo cumplimiento, fue conforme a las Escrituras, porque las Escrituras son veraz, porque son fieles. ¿Y usted cree que si todas estas cosas que las Escrituras dijeron de Jesús tuvo fiel cumplimiento, usted no cree que lo que está diciendo aquí, que usted ha sido sepultado juntamente con Él para muerte, usted no cree que eso también es verdad? Amén. Está diciendo que nuestra fe en Jesús, si nosotros entendemos, si comprendemos, si abrazamos esta herencia, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Él y decimos, sí, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que el acta de decreto que había en contra de mi vida fue clavada en la cruz. Esa acta decía, ya está pago. Ya no hay deuda. También tienes que entender que la sepultura de Cristo, cuando Jesús ha sido sepultado, eso tiene poder en nuestro presente y para nuestro porvenir. ¿Por qué en nuestro presente? Porque si tú te identificas, si tú crees en Jesús, si tú confiesas y recibes lo que Jesús te está diciendo, tú estás diciendo, no solamente he sido crucificado con Jesús porque Él tomó mi lugar, sino que también he sido sepultada con Él porque Él tomó mi lugar. Y cuando Jesús es sepultado, Él resucita al tercer día, pero no es el mismo. Resucita con un cuerpo transformado. Y su sepultura certifica que usted y yo somos libres del pecado, porque allí en la sepultura usted ha muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Allá fue pagado en la cruz y aquí está certificando que usted ha muerto al pecado, que el pecado ya no se enseñorea de su vida, que ya el pecado no tiene dominio sobre usted porque usted murió a él. Amén. Y usted ahora vive para un Señor que es el Señor Jesucristo. Usted ahora vive para un nuevo amo, para un Rey soberano, para el Hijo de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, y eso es lo que representa el bautismo. Por eso es tan importante el acto del bautismo, ¿verdad? Porque es una expresión de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros creemos que Jesucristo hizo por nosotros, de nuestra libertad, de nuestra salvación en Jesús. Amén. Porque somos sepultados con Él. ¿Cuántos son sepultados con Jesús? Te está diciendo, el pecado ya no tiene poder sobre mí. No tengo por qué someterme a Él. Ya no tiene poder para condenarme. ¿Ya? Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es maravilloso, porque está hablando del presente, del ahora. ¿Ya? Su fe en Jesús. Cuando yo digo yo creo en Jesús, yo abrazo la obra de redención de Cristo. Entonces yo estoy diciendo, así como ese poder de Cristo, el poder de la cruz, obró en José de Arimatea, obró en el centurión para que ellos creyeran, así ese poder de la cruz también obra en mi vida. Y yo no solamente he sido crucificada juntamente con Cristo, sino que también he sido sepultada juntamente con Cristo. Y así como Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo nuevo, transformado, glorioso,
está diciendo, nosotros ahora tenemos nueva vida en Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora ya no somos dominados por el pecado. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cada día estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser como el Hijo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados, eso es sembrados, eso es sepultados. La única sepultura de una persona que da fruto es la de Jesucristo. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de la resurrección. Porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, lo que usted era, la persona conflictiva, mentirosa, adúltera, la persona que le gustaba el chanchullo, robar, esa persona quedó atrás. Usted ahora es una persona que ama la santidad y busca la santidad, porque Jesucristo, con Cristo usted ha sido sepultado. Amén. El viejo hombre, dice, fuimos sabiendo que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza que se alimentaba del pecado, que anhelaba el pecado, que se desvivía por pecar, que era un vicioso del pecado, de hacer lo malo. Dice, no, esa vieja naturaleza ahora ha sido sepultada, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Amén, mis hermanos. Tiene poder para transformar nuestras vidas ahora y para que vivamos de manera santa, pero también tiene poder para que un día nosotros resucitemos entre los muertos y estemos en la gloria con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Esto es la garantía, la muerte y la sepultura de Cristo. La sepultura de Cristo, porque Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para gloria de Dios. Amén. Y un versículo que me encanta tanto está en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos han sido sepultados con Cristo? Sepultados con Él. Hermanos, eso se cree y se vive. Amén. Eso se evidencia. Por eso creer es una decisión de la voluntad. No es repetir una oración. Es más que repetir una oración. Porque Cristo, en su muerte y en su sepultura y en la resurrección, ahí hay poder de Dios para salvación. Amén. No es solo repetir una oración, es entregar nuestra vida a Jesús. Es identificarnos con su muerte, saber y reconocer que por mí fue crucificado, por mí fue sepultado y por mí resucitó. Amén. Que Él es el Hijo de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe. No está diciendo que usted va a resucitar, sino que ya hemos resucitado, ya somos nuevas personas. Pero también vamos a resucitar en un cuerpo nuevo, transformado. Amén. Pero resucitamos ahora. Si usted y yo no experimentamos esta resurrección, no podremos experimentar la resurrección para vida eterna. Aunque los que no creen resucitarán para condenación eterna. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, lejos de Dios, la mente estaba ocupada en cualquier otra cosa y se deleitaba en el pecado, pero no en Dios. Ojo, despertemos. ¿En qué se deleita nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Qué anhelamos?
y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana, mi amado hermano? ¿Qué te dice el Señor? ¿Cuál es la palabra de Dios para ti hoy? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el poder de la cruz? ¿Crees, entiendes lo que significa su muerte y su sepultura? Es tu libertad del pecado, es tu esperanza de vida eterna. Amén. Es tu libertad del pecado porque eres libre para vivir ahora y hacer la voluntad de Dios. No para vivir como vivían los líderes judíos, que conocían las escrituras pero no entendían la voluntad de Dios, no discernían los propósitos de Dios, no entendían la voz de Dios, que los tiempos de Dios pasaban. No, posible que muchos en la iglesia estén en esa condición. ¿Ya? ¿Te identificas con la muerte y la sepultura de Cristo? ¿Entiendes que la sepultura de Cristo representa tu esperanza y significa tu esperanza en Cristo? Que de la misma manera como las profecías, todos los detalles acerca de la muerte y la sepultura de Cristo se cumplieron, también esto que dice la Biblia, que tú has muerto al pecado, también es una verdad. Lo entendemos así, lo comprendemos así, lo abrazamos así. ¿Ya? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? ¿Y hablas con el Señor? No te engañes a ti mismo, porque no se trata de ser un religioso, porque es imposible conocer a Jesús y seguir siendo esclavos del pecado. Es imposible. Es imposible decir yo creo en Jesús, pero tengo miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar después de mi muerte? Es imposible conocer a Jesús y vivir con esa incertidumbre de que será que te vas para el cielo o te vas para el infierno. Es imposible. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, dice Pablo, también creemos que nosotros resucitaremos de los muertos. También vamos a creer que los que han muerto en Cristo resucitarán y que los que permanecemos vivos seremos levantados juntamente con Él cuando Él venga por la iglesia. Si creemos que Él murió y resucitó, ese creer es más otra vez decir yo creo. Ese creer es poner tu confianza en Cristo, entregar tu vida a Cristo, así como Él la entregó por ti. Eso es creer en Cristo. ¿Crees en Jesús? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que necesita creer en Jesús? Que necesita entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle al Señor, quizás has vivido el Evangelio a tu manera y no has entendido estas verdades fundamentales, como la obra, la muerte y la sepultura de Cristo tienen que trascender en tu vida, en tu modo de vivir?
quizás no has vivido conforme a esa verdad y necesitas hoy tomar una decisión y decirle: Señor, no importa, todos estos años he vivido, Señor, a mi manera, pero hoy, Señor, quiero vivir con Cristo. Hoy, Señor, quiero reconocer y quiero identificarme con la muerte de Jesús y con su sepultura, porque reconozco que su muerte significa para mí liberación del pecado.